asistencia. El día de hoy nos estamos reuniendo con el objetivo de precisamente darle nuevamente un refuerzo al tema de la metodología y el proceso que estamos implementando para la revisión de la línea base, específicamente para el cálculo de las reservas en tiempo y costo. Y asimismo, pues darles a ustedes la oportunidad de resolver sus dudas respecto pues a la metodología o a la plantilla o a la interacción que tiene evidentemente con las funciones de costo y tiempo. Es importante recalcar que este proceso de revisión de la línea base se debe hacer de manera coordinada y la idea es que tanto el gestor de riesgos o los campeones de riesgos y sus planificadores y gestores de costos, evidentemente, de manera colaborativa puedan hacer el análisis de incertidumbre y evidentemente el análisis de los riesgos que todavía están atados para los alcances que todavía estén en ejecución, ¿no? Entendiendo esto, digamos que en esta metodología tenemos dos elementos básicos o claves. Uno, el de cronograma, que está atado a el tiempo, y el segundo es evidentemente costos, que está atado prácticamente a una reevaluación del costo propuesto, dentro de los cuales hay un elemento de costos que se llama riesgo. ¿Listo? Entonces, sé que algunos de los que están en sala ya han recibido esta charla, sin embargo, sería bueno que tomemos la oportunidad para hacer las preguntas que de alguna manera ustedes ya tengan, porque evidentemente la metodología se esclarece mientras que ustedes obviamente desarrollan el ejercicio, ¿no? Voy a tratar entonces de cubrir la primera parte mientras que... Maricel ya está acá, por si acaso. Sí, disculpen la demora. Bueno. Bueno, Maricel, entonces te cedo la palabra. Ya hice la introducción breve y estaba a punto de iniciar la presentación de la parte del cronograma. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Maricel Enríquez, líder de la gestión de riesgos en la PMO. Sí, bien, como indicó María, el día de hoy vamos a ver el ejercicio del rebaseline. Creo que muchos de ustedes ya han recibido la capacitación. Igual, para los que recién se están conectando, entiendo que tenemos participantes de educación. Rafael. Sí, Rafael, si puedes por favor comunicarle a Silvia y a los demás que justamente han sido invitados a esta sesión para que puedan atenderla, por favor. Es muy importante para todos el poder hacer este ejercicio, porque no solamente es para el cálculo del rebaseline, que creo que varios de ustedes ya están familiarizados con esa actividad, sino también a partir de la fecha, digamos de manera periódica, poder revisar constantemente los resultados que tengamos tanto del cálculo en tiempos y en costos. Entonces, bien, iniciamos. Sí, para el cálculo del rebaseline, muchos de ustedes saben de que se ha solicitado diferentes plantillas, se usan diferentes formatos, el formato de alcance, el formato de costos, y uno de ellos es el formato de riesgos, el cálculo de riesgos tanto para tiempo como para costos, o también conocido como el PRA, el CRA, el Time Risk Allowance o el Cost Risk Allowance. Y esa es una plantilla de Excel que, a ver un segundo, voy a compartir a continuación. Sin perjuicio de ello, lo que vemos en pantalla es justamente la guía que se encuentra igual en la versión de PDF. Yo esta guía la voy a estar enviando igual a sus correos para que puedan revisarlo. En esta guía no solamente van a encontrar el cálculo del PRA, del CRA, sino también, digamos, de las demás secciones. Justamente, como pueden ver en mi pantalla, esta es la famosa plantilla de cálculo. Más bien, allí María, un favor, ¿tú crees que me puedas enviar el link con la última versión? Porque es la que tengo ahorita guardada en el SharePoint. Sí, de hecho ya te la envié, está en tu correo. Y confirmando, la última plantilla se encuentra en Aconex, es la revisión 2, entonces también puedo ponerlo en el chat para que la audiencia tenga acceso a esa plantilla. Por favor.
Gracias. Está en mi correo. Sí, te envié la documentación hace una horita. Bien, allí la pueden ver. Sí. Acá no está el, el código de Risk Hive. No sé por qué estás abriendo una que no es la última. Déjame, vuelvo y te la envío por el chat de esta sesión. Ya. Ok, ya te la envié. Nuevamente, si quieres, ábrela del chat. Listo, acá está. Sí, es muy importante hacer esta observación porque sí, teníamos una plantilla con, digamos, algunas modificaciones pasadas, sin embargo, se han hecho algunos cambios importantes. Entonces, bueno, básicamente es poder completar la información de la plantilla, pero más que ello, poder entender la lógica que hay detrás de esto. Justamente por eso es que les compartía a todos la guía, que también va a ser enviada a sus correos. Y bueno, como podemos ver acá, vamos a tomar uno de los ejemplos. Para poder completar esta información, primero, bueno, creo que es información básica que varios de ustedes pueden igual manejar, que es el sector en el que estamos haciendo el análisis, el paquete, el proyecto. Para el caso de educación, saben que el análisis no se hace por paquete, no se hace, digamos, por región, se está haciendo por colegio. Igual para el caso de salud, si es que hay algún miembro de esta dirección, no se está haciendo igual por paquetes, sino se está haciendo por centro de salud o por hospital. Y en el caso de soluciones integrales, y allí corrígeme María, entiendo que la información se está trabajando por tramos, ¿correcto? No por tramos, por proyecto. El nivel de Por proyecto, monitoreo de perdón. control es por proyecto en todos los sectores. Correcto. Maricel, si quieres, en la otra hoja tenemos un ejemplo para que lo puedas utilizar con información, creo que es más Acá sencillo. está, sí. Allí lo pueden ver. Bien, Sí, entonces en el ejemplo efectivamente tenemos el sector de soluciones integrales. Hemos tomado como ejemplo el paquete 2 Tumbes del consorcio Besalco-Stracon y el proyecto, bueno, acá tenemos con el código respectivo a la solución integral del río Tumbes, con el nombre de los datos referentes de proyecto, en este caso del campeón de riesgos, quien nos va a apoyar justamente en completar la información. La fecha de revisión y el número de revisión. Ha pasado que muchas veces puede ser que este sea observado, entonces luego de que pase por una revisión a cargo de la PMO, esta va a, digamos, ser devuelta al equipo de proyecto para que pueda levantar las observaciones de considerarlas, por supuesto. Bien, entonces, el primer análisis que vamos a hacer es el de la previsión de plazo por riesgos, como dije, el cálculo del TRA, y básicamente el resultado de todo el ejercicio que vamos a hacer es este número que vemos en pantalla. Ahora, ¿qué es lo que nos va a indicar finalmente este número? ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros, al momento de hacer el ejercicio del rebaseline, hacemos un corte en determinada fecha. Entonces, lo que buscamos calcular es, a partir de ese corte hacia más adelante, es decir, hacia la culminación del proyecto en sí, cuáles son los riesgos que nosotros podemos identificar que pueden ocurrir y de estos, en caso de que llegasen a ocurrir, en cuánto tiempo nos va a impactar en nuestro proyecto. Es decir, para el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo del proyecto de Tumbes, en el caso de que los eventos que se han identificado, que son los que vemos en pantalla, ocurriesen, eso nos impactaría en 107 días calendario. A partir del corte que hagamos para el cálculo del baseline. Hasta acá la información es clara. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, como que está todo claro. Listo. Bueno,
Entonces, justamente para poder obtener este número es de que el primer ejercicio es poder identificar todos aquellos riesgos, no problemas, todos aquellos riesgos que pudiesen ocurrir a partir del momento en que se haga el corte. ¿Por qué no problemas? Porque sabemos de que los problemas, a diferencia de los riesgos, son eventos que ya han ocurrido, que ya han impactado, que probablemente hayan pasado por junta de cambios y que se haya visto, digamos, reflejado en modificaciones a la línea base, ya sea en tiempos, en costo o en alcance. Entonces, solamente vamos a mapear los riesgos. Ahora, muchos sabemos de que para la identificación de riesgos, tenemos actualmente el sistema de gestión de riesgos, nuestro Risk Hive, que justamente nos permite identificar los eventos que puedan impactar en nuestras intervenciones. Sin embargo, puede ser de que ha ocurrido igual en algunos proyectos, de que hayan eventos de que no estén en el Risk Hive, pero que igual pueden ocurrir, que de repente haciendo el análisis, digamos, más concienzudamente, con más profundidad, identificamos eventos adicionales. Si es que los eventos que hemos identificado se encuentran en el Risk Hive, es importante que podamos anexarlos a través del Risk Hive ID. ¿Todos saben dónde encontrar esta información? Si alguien pueda responder, por favor. En nuestro sistema. Mauricio, Rafael, ¿alguien? ¿Saben dónde encontrar esta información? Quiero, me están escuchando, ¿no? Porque estoy haciendo las consultas, pero no tengo ahorita ninguna respuesta, entonces no sé si es que... Sí, Rafael. No, yo estaba en una llamada. Okay. Sí, el tema de los códigos está en el Skype, efectivamente. Yo creo que básicamente hay que hacer un seguimiento. Justamente me están llegando ahorita las consultas. Creo que no se puede activar los micrófonos. No se preocupen, porque igual los estoy leyendo. Perfecto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar? Ya puede activar los micrófonos, Maricel, disculpe, había una configuración. Gracias, Miriam. No te preocupes. Bien, entonces, ¿dónde pueden encontrar la información? Acá, justamente en esta primera columna. Cada uno de los eventos que hemos registrado, eso sobre todo va para nuestros campeones de riesgos. Cada evento que nosotros hayamos identificado en el Risk Hive está anexado a un código. Entonces, este código es el que justamente podemos colocar en esta plantilla. Entonces, cada uno de esos eventos va a estar anexado. En el caso de que identifiquemos un evento adicional, sí, podemos colocarlo en la plantilla, pero es muy importante que sea actualizado en nuestro sistema para poder tenerlo mapeado. Bien, entonces, a ver, un segundo, continuemos. Una vez de que hayamos podido identificar algunos eventos, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos para el caso de soluciones integrales. Vemos, por ejemplo, que acá se ha identificado el posible retraso e incumplimiento en las actividades de estudios básicos de ingeniería, topografía, geotecnia, modelamiento hidráulico y diseño hidráulico, y desarrollo del diseño que pueden afectar la ruta crítica y la holgura del proyecto e impactan negativamente respecto al tiempo y costo en la fase 3 y 4 del diseño y los hitos contractuales. Acá tenemos un clarísimo ejemplo y un muy buen ejemplo de, digamos, cómo es que la descripción de este riesgo nos da toda la información que nosotros requerimos y cómo es que se está impactando también en nuestra intervención. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros buscamos también encontrar, que digamos a la primera lectura que podamos tener, tengamos claridad y certeza de qué es lo que este riesgo nos quiere decir. Ahora, en la siguiente columna nosotros tenemos peso. ¿A qué se refiere con peso? Para poder hacer la evaluación correspondiente, la evaluación, como podremos ver, nuevamente ahí me apoyo en la guía que vemos en pantalla, el peso va del, disculpen, del 1 al 3. Para nosotros poder hacer justamente esta evaluación, tenemos que identificar cuáles son las actividades que son propias de mi ruta crítica, es decir, aquellas actividades de que si tuviesen alguna demora, si es que tuviesen, digamos, algún inconveniente, sabemos de que van a impactar el tiempo de ejecución de mi proyecto. Entonces, si es que tenemos una actividad que es propia de la ruta crítica, que justamente este riesgo está impactando directamente, le pondremos, ¿qué puntuación? 3.
¿Qué es lo que nos dice en la descripción para un peso 3? Que el riesgo va a afectar las actividades propias de la ruta crítica. En el caso de si tuviera un peso 2, es porque puede afectar las actividades casi críticas, es decir, aquellas que probablemente se vuelvan críticas o que pueden tener un impacto en la fecha de culminación. Y le pondremos peso 1 si es que el riesgo afecta actividades no críticas. Nuevamente vamos al ejemplo. En este caso, por ejemplo, vemos que esto afecta directamente estudios básicos de ingeniería, el desarrollo del diseño. Sabemos que el diseño es parte de las actividades de la ruta crítica, entonces le han puesto justamente ¿qué peso? 3. Ese caso, por ejemplo, otro riesgo identificado, las posibles dificultades en el desarrollo de las actividades e interacción del área social con poblaciones involucradas en el proyecto, que puede generar conflicto y rechazo, si bien puede tener, digamos, un impacto en nuestro proyecto, el análisis que se le ha realizado es que esto no forma parte de las actividades de mi ruta crítica. Entonces, iremos analizando así uno a uno cada uno de los eventos que hayamos colocado que hayamos identificado a partir, como digo, del corte para el ejercicio del rebaseline, y le pondremos el peso del 1 al 3, ¿correcto? Hasta allí no hay ninguna consulta, sino prosigo con la explicación. Bien. La siguiente columna a evaluar es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo de igual manera va a ir del 1 al 3. Y esto va a estar ligado justamente al tiempo de duración restante. Ahora, voy a explicar bien este concepto, justamente, voy a agrandarlo un poco más. El tiempo de duración restante. Este dato lo recibimos del equipo de planificación. Acá justamente en la sesión hemos invitado a los planners de los diferentes proyectos y son ellos justamente los que nos van a proveer de esta información. ¿Y qué quiere decir en este caso la cifra del 889? Es justamente los días restantes hasta la ejecución, hasta la finalización de la ejecución de la intervención. Es decir, para el caso de este ejemplo que vemos del proyecto de Tumbes, desde el corte que hemos realizado, tenemos 889 días restantes hasta la finalización del proyecto, ¿correcto? Por ejemplo, para el caso del Centro de Salud de Limón, bueno, será mucho más corto porque sabemos de que este proyecto ya está próximo a ejecutarse y así va a variar por cada una de las intervenciones, por cada uno de los proyectos. Por eso digo, no se maneja por paquetes, sino se maneja por proyectos. Entonces, esta información ya nos la van a dar, como digo, del equipo de planificación. Entonces, para hacer el cálculo por cada uno de los eventos que tengo acá justamente en la columna B, necesito justamente esta información. ¿Por qué? Porque en la leyenda nos van a indicar, le voy a colocar puntaje 3, puntaje muy alto, si el impacto en el tiempo restante, es decir, de esos 889 días, me impacta mayor al 8%. Es decir, el 8%, hacemos el cálculo, el 8% de estos 889 días serán 71 días aproximadamente, es lo que podemos ver en pantalla. Entonces, si este evento, en caso llegase a ocurrir, me impacta en más de 71 días, le pondré de puntaje ¿cuánto? Puntaje 3. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, el siguiente evento, incumplimiento de los plazos de entrega y avances de ingeniería de diseño, aparentemente también si es que este evento llegase a ocurrir, me va a impactar en más de 71 días. Acá le han puesto 2. ¿Qué quiere decir el puntaje 2? Nuevamente vamos a la guía, nos dice que está entre el 3% y el 8%. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo, ¿a qué se refiere con el 3%? Calculamos el 3% de la duración restante, es decir, de los 26.67, casi 27 días. Entonces, si eso me impacta entre 27 días hasta 70 días, le pondré de puntaje 2. Entonces, así es como se ha hecho, digamos, el cálculo para cada uno de los eventos. En el caso del puntaje 1 será, disculpen, será pues menor a los 26 días. Sí, correcto, menor o igual a 3. En este caso, menor o igual a 27 días. Para el ejemplo que vemos en pantalla, me parece que a ningún riesgo le han puesto puntaje 1.
¿Hasta allí alguien tiene alguna consulta? Me parece que ya les han habilitado el audio, si no pueden igual hacerlas por el chat porque los estoy leyendo a todos. Esto está dando a entender que lo primero es el tiempo y luego se hace el ponderado, no es al revés en todo caso. Porque yo podría decir, por ejemplo, que para un riesgo le podría dar un peso bajo 1 y por ende significaría que el plazo o duración restante sería muy baja. No, Claro, Rafael, el peso está básicamente asociado al cronograma. Perfecto. Y esto afecta o no actividades críticas. Entiéndase actividades críticas como actividades que tienen holgura igual a 0. Entonces, si yo tengo un impacto de un peso 3 en donde estoy afectando las actividades en la ruta crítica, evidentemente su análisis cualitativo tiene que ser 3, porque un solo día de retraso me va a impactar la fecha de finalización de mi proyecto. Por eso la descripción de los riesgos es tan importante y está altamente ligada con el cronograma, porque entre más específica sea la descripción y nosotros podamos entender cuáles son las actividades que impacta ese riesgo, podemos hacer el análisis de si está o no con holgura suficiente para absorber esa ocurrencia. Entonces, el TRA está básicamente ligado si impacta o no actividades críticas y en términos de tiempo, obviamente atado a la duración residual. Entiéndase, duración residual, la duración que le queda al proyecto en ejecución, porque evidentemente nosotros vamos a tener proyectos que ya tienen un progreso y quizás ese progreso evidentemente ya ha generado un N número de ocurrencias que están siendo de alguna manera regularizadas vía cambio o incluidas dentro de la misma revisión de la línea base propuesta. ¿Responde esto a tu pregunta, Rafael? Sí, claro. Yo lo que sé es que yo me ponía el ejemplo de que, claro, si era un valor 3 para un riesgo que tiene una afectación en la ruta crítica, yo podría asumir que cuando hay una actividad que sea demorada por X motivos, ¿no? X factores, es de más alto puntaje. Muy diferente a lo que es el análisis para el tema cualitativo. Sí, acá el análisis cualitativo no nos estamos guiando quizás por otros elementos derivados de la propia ocurrencia, sino es netamente derivado del impacto en tiempo en actividades. Ese es el análisis que tenemos que hacer con el TRA. Un ejemplo, o sea, si tienes una tarea que está en ruta crítica, una secuencia, y que puede ser impactada, por ejemplo, por clima, lluvia, cualquier día que pierdas por clima más allá de lo que has estimado va a afectar directamente a la ruta crítica y va a prolongar el proyecto. Entonces eso tiene un peso de 3. Ahora, es posible que el análisis de impacto del clima diga lo máximo que se va a mover es 10 días. Entonces, tiene peso 3 porque obviamente cualquier día perdido te mueve la fecha final, pero en función al plazo total no te lo va a mover mucho en el peor de los casos. Entonces, el análisis cualitativo, pero no tiene que ser alto. Ahora, si tu estimado es que puedes perder hasta 3 meses por lluvia, entonces tienes una situación de peso 3 porque es crítico y alto en el cualitativo porque te puede mover la fecha un montón. Ahora, tú puedes tener, por ejemplo, la contratación de una empresa que aún si se atrasa 3 meses, todavía no va a afectar la instalación porque la instalación depende de un montón de otras actividades de construcción previas. Y con lo cual tú puedes tener un peso de 1 porque esta actividad no está en ruta crítica, esta contratación no está en ruta crítica, pero tú estimas que se puede demorar 2 meses más porque hay problemas con los TDRs, no hay respuesta del mercado o lo que fuere. Entonces, tu análisis cualitativo puede ser 2, ¿no? Estamos con hasta posibles 2 meses de retraso, pero aún así no te afecta la ruta crítica. Entonces, ese es más o menos el análisis que se va haciendo para cada uno de los riesgos. Por eso, lo que indican de ser el riesgo lo más específico posible, ayuda para poder determinar su impacto en ruta crítica y su posible retraso.
riesgos vagos y amplios van a ser mucho más difíciles o van a ser más difíciles de cuantificar. Correcto. Correcto, eso justamente responde a la pregunta que acaban de hacer en el chat. Si coloco peso 3, ¿necesariamente el análisis cualitativo es 3? No. Acuérdense, peso tiene que ver con si está ligado o no a las actividades de mi ruta crítica, y análisis cualitativo en cuanto a la duración y el tiempo. Que pueden haber, digamos, ambos, correcto, sí. Eso quiere decir que una actividad muy crítica me está impactando, digamos, en un tiempo considerable. Como también puede ser que no, que una actividad muy crítica tenga, digamos, poco tiempo y le pueda poner acá uno, ¿no? Justamente por eso digo, apóyense bastante de la guía. Finalmente estos documentos, al finalizar la sesión, se los voy a enviar por correo, pero acá justamente está la leyenda, ¿no? Como dije, en cuanto al peso del 1 al 3, la criticidad, digamos, de las actividades, si forman o no parte de la ruta crítica, y análisis cualitativo, el tiempo. Si es mayor, menor o igual al 3%, que justamente ya hice el cálculo para que lo puedan ver. ¿Qué quiere decir el 3% para el presente ejemplo? 27 días. O si es muy alto, que es mayor al 8%, en este caso mayor a 71 días. Entonces, en caso de que, digamos, olviden o tengan dudas sobre la leyenda o exactamente a qué se refieren con peso 1, 2, 3, pueden remitirse a la guía y allí justamente les va a especificar cuánto es que tienen que poner determinado peso o determinado análisis cualitativo. Y también muy importante resaltar nuevamente el tema de colocar el evento detallado. Porque como dicen, si colocan un evento de manera muy general, va a ser muy difícil poder analizar si es que el peso y el análisis que le colocan es adecuado o no. Justamente en los ejemplos que les he estado compartiendo, como digo, es tan detallado que incluso te indican qué estudios básicos de ingeniería, retraso de incumplimiento en actividades, en topografía, en geotécnica, en modelamiento hidráulico, e incluso el impacto que tiene esto. ¿Cómo me impacta este retraso? ¿Por qué? Porque me afecta la ruta crítica. Como ya tengo esta información de que afecta a la ruta crítica, es obvio que en la columna de peso le voy a poner 3, exacto. Entonces, mientras más detalle nos den en la descripción del riesgo, mejor va a poder realizarse este ejercicio. Otro ejemplo. Valdría Sí. la pena hacer una clarificación. Nosotras insistimos tanto en el tema de que estos riesgos sean escritos y las notas sean lo más específicas posibles, con el objetivo precisamente de que cuando esto pase a junta de cambios o si en el futuro tengamos un control externo de esta información, dado que es un tema que está haciendo el cálculo de reservas, que no están atados aún a ninguna actividad de ejecución, sino simplemente es un tiempo y un dinero que va a estar de alguna manera disponible para responder a ocurrencias, debe ser lo más específico posible para evitar, obviamente, digamos, evitar que sea tan genérico que después eso dé pie a preguntas innecesarias acerca del resultado que se da en esta hoja de cálculo, ¿no? Queremos obviamente entregar información sólida y para eso necesitamos que los 3 equipos trabajen colaborativamente en el proceso de identificación, porque el proceso de identificación evidentemente no le pertenece solo al campeón de riesgos, le pertenece a todo el equipo y en ese ejercicio de identificación se deben incluir riesgos asociados no a la etapa actual en la que ustedes estén trabajando, hay que incluir las etapas de diseño, de construcción, de puesta en marcha, de pruebas, de instalación de equipamiento, tratar de hacerlo específico por disciplina y tratar de incluir no solamente los riesgos propios del empleador, sino también riesgos que potencialmente pueda levantar el contratista, que puedan estar atados a potenciales eventos de compensación. Una pregunta, ¿qué recomendaciones darían ustedes para que la duración restante sea bien calculada o, digamos, no traiga como consecuencia un valor bajo que al final afectaría el análisis cualitativo? Yo creo que esa pregunta se la paso al equipo de planificación, porque es un tema que evidentemente el cálculo de la duración restante viene directamente del equipo de planificación. Pues he tenido un poco de mala recepción. La pregunta, ¿me lo pueden rehacer? Es ¿cómo estimar la duración restante?
Sí. La duración restante sale del análisis del cronograma. A la hora que estamos haciendo el rebaseline, primero estamos tomando el cronograma de proyecto actualizado a una fecha particular y los planners de proyecto con ayuda del equipo están evaluando cuáles son los plazos necesarios para completar el trabajo restante, teniendo en cuenta volúmenes de trabajo, rendimientos logrados, rendimientos proyectados, información del contratista y todas las variaciones de diseño para las modificaciones de alcance, etcétera. Básicamente, el equipo de proyecto tiene que hacer un planeamiento del resto del trabajo en función al alcance que se tiene, la información histórica que puede dar pautas sobre qué esperar en temas de rendimientos y demás, y todas las otras piezas de información como información del contratista, etcétera. Con esto replantean cómo van a ejecutar el resto del trabajo y de ese proceso sale una fecha de culminación estimada sin riesgo, sin el TRA, pero que sí tiene que tomar en cuenta plazos razonables. En otras palabras, no deberían estar haciendo una estimación apretada, diciendo, en el mejor de los casos logro esto, sino que es un plan realista. A ese plan realista vamos a sumar el TRA que está siendo calculado como elementos de riesgo que no se pueden incorporar en las estimaciones iniciales. Entonces, el plazo restante sale de este análisis y es el tiempo entre la fecha de actualización, el data date, que se ha usado como base de cronograma, y esta nueva fecha de culminación estimada. No sé si eso ha explicado suficientemente bien o puedo entrar en más detalles si es necesario. Mi pregunta iba al hecho de que posiblemente si este valor es el de 889 es mal calculado, lógicamente que va a traer como consecuencia que el análisis cualitativo sea errado. Perdón, pues no te entendí bien. Sí. Si este 889 es que, perdón. Si el 889 está mal calculado, podría traer como consecuencia que el análisis cualitativo sea erróneo. Eso es totalmente cierto. O sea, el punto de partida para tener un buen análisis de riesgo es tener buena información base y en este caso un buen cronograma. Por eso es que las revisiones o los niveles de aseguramiento de evaluación de los cronogramas de rebaseline se habrán dado cuenta, más rigurosos que los convencionales de actualización normal, para asegurar que este nuevo plan que se plantea sea un plan realista y con plazos razonables y reales. Pero lo que dice es totalmente cierto. O sea, si esos 889 no están bien calculados, todo el análisis de riesgo, por más que el análisis propio, si queremos verlo así, o sea, la identificación de riesgos y la estimación de riesgos está bien hecha, el TRA va a salir mal. Ok, gracias. Bien, ¿ahí hay alguna consulta? Si no, podemos seguir con la explicación. Listo. Bueno, bien, entonces ya hemos culminado con la explicación del peso, del análisis cualitativo. Como dije, pueden apoyarse igual de la guía. Acuérdense, peso igual a actividades de la ruta crítica y análisis cualitativo igual a tiempo, donde hay que hacer de repente algunos cálculos, 3%, 8%, ya allí igual esto va a ser en base a la duración restante, que como bien explicó o acaba de explicar Rodrigo, esta información va a ser justamente del equipo de planeamiento. Una vez de que hayamos hecho el cálculo por cada uno de los riesgos, en este caso han evaluado aproximadamente 12 riesgos, se va a hacer este ejercicio de multiplicar el peso por el análisis cualitativo y por cada uno de estos eventos, lo que nos va a dar un total de puntuación de 57, como podemos ver en pantalla. Ahora, ¿cuál es el máximo puntaje posible que podemos obtener de acá? Si es que, digamos, todos los eventos fueran parte de la ruta crítica y todos los eventos tienen una duración mayor, en este caso los 72 días, es decir, el 8% de mi duración restante, el máximo de puntaje que yo pudiera obtener va a ser 108. Es decir, acá un cálculo sencillo, 3 por 3, 9,
9 por los 12 eventos, me va a dar en total un 108. Y el mínimo posible, es decir, que todos mis eventos no sean parte de la ruta crítica, que todos tengan, digamos, en cuanto a tiempos, un puntaje 1, es decir, aproximadamente del 3%, es decir, que si sucede me impacten en mi intervención menor a 26 días, me dará en total un puntaje de 12. Entonces, acá tenemos igual, ese cálculo se hace automáticamente, pero solamente es para poder explicarles de dónde salen las cifras. Ahora bien, vemos en estas últimas columnas del cálculo del TRA algunas notas. Ahora, ¿en qué nos ayudan estas notas? Es justamente para saber el impacto que tienen estos eventos, es decir, cada uno de los riesgos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que... ¿A qué me refiero con el riesgo de un posible retraso e incumplimiento en las actividades de los estudios básicos? Es decir, ¿cómo es que esto va a ocurrir efectivamente? Y acá en las notas, por ejemplo, nos especifican, el contratista no ha logrado desarrollar un estudio apropiado, ¿por qué? Por la deficiencia en los estudios básicos de topografía, geotecnia, modelamiento hidráulico, y qué es lo que se requiere, recoger más pruebas de campo y dar mayor confiabilidad a la información del perfil. Es decir, ¿cómo es que cada uno de esos eventos digamos, van a verse reflejados? Es decir, cómo es que esto nos va a impactar finalmente en la ejecución de nuestra intervención. Ay, caramba. Entonces, básicamente, eso nos va a dar mayor información, o va a ser información suplementaria a la que ya, de hecho, nos indican en la columna de riesgos. Ahora, lo que yo he visto que han colocado en muchos casos es la estrategia de mitigación y no es lo que se espera, digamos, que coloquen en notas. Este evento ya está en Risk Type, sabemos de que en Risk Type tenemos mapeado cuál va a ser la solución, entonces no es la información que nosotros esperamos. Lo que nosotros buscamos justamente acá es a qué se refieren con posibles retrasos, por ejemplo, acá, en la liberación de predios. ¿Qué quiere decir? Que el contratista efectivamente no puede liberar oportunamente las áreas requeridas por el proyecto, es decir, nos va a aterrizar mucho más cuál es la ocurrencia del riesgo en sí. Ahí no sé si hay alguna consulta o quieras agregar algo más, María. No, simplemente que evidentemente el cálculo total que vamos a tener por riesgo, que está básicamente derivado de la evaluación cualitativa que se haga para peso y impacto, pues evidentemente nos va a dar un total que a nivel de porcentual nos va a clasificar ese proyecto en una RAC, que por sus siglas son Red, Amber y Green, y eso nos va a permitir entender cuál es el porcentaje o el rango sugerido y recomendado en términos de días para asignarle a este proyecto, adicional a esos 889 restantes que tenemos en el ejemplo. Sí, justamente ahí va mi siguiente comentario. Como digo, acá las fórmulas han sido calculadas, cosa que colocan información y de manera automática se colocan las cifras. Y sí, efectivamente, en este caso, bueno, nos ha salido el color ámbar. Acá en la parte superior vemos justamente el cálculo, digamos, el semáforo que tenemos para el cálculo del TRA. Es decir, el 5% de estos 889 días nos va a dar en total 44 y el 10% nos darían el 10% en total 89 días. Es decir, si tengo un TRA que se encuentre entre 44 y 89, digamos, me da un puntaje bajo. De igual manera, como digo, el cálculo se hace automáticamente, pero para que puedan entender, si va del 10% de la duración restante al 15% de duración restante, es decir, de 89 días a 133 días, tendré acá un puntaje ámbar. Y de igual manera, si va del 15 al 20%, es decir, de 133 días a 178 días, tendrá un puntaje alto. En este caso, digamos, ya una vez de que hemos calculado el puntaje por cada uno, como digo, el cálculo es automático, nos toma el mínimo de días versus el máximo de días, justamente con la ponderación que nos sale a partir del ejercicio que hemos hecho anteriormente, y nos va a salir en total 107 días. ¿Dónde se ubica estos 107 días?
en puntaje medio, porque está entre los 89 días y los 133 días. ¿Y qué quiere decir 107 días? Que en el caso de que ocurriesen los eventos que yo he identificado como posibles riesgos, como potenciales riesgos, el impacto que voy a tener en número de días es de 107. Es decir, 107 días adicionales. Hasta allí tenemos... Maricel, creo que ahí nos convendría proyectar la guía en donde tenemos la matriz del puntaje total del riesgo, como para que sea un poco más explícito. En donde, sí, en la parte baja, acá es donde decimos cuando ese puntaje total que ya está considerando el mínimo y máximo posible es menor al 33%, nos determinará que es un verde. Y un verde obviamente está entre un 5 y un 10% de potencial reserva. Si es mayor al 66%, nos dará un rojo y ese evidentemente nos dará un porcentaje mayor de reserva que hay que evidentemente considerar. Los días calendario que se están calculando dependerán de la duración restante, ¿no? Ellos van a cambiar acorde a la duración de cada proyecto. Por lo tanto, el RAC puede ser alto para varios proyectos con alcances similares, pero sus números van a ser diferentes, porque dependen evidentemente de las métricas de cada proyecto. Correcto. ¿Hasta allí hay alguna consulta? Digamos, con esta explicación hemos ya culminado, en primer lugar, lo que es el análisis del TRA, es decir, el cálculo de la previsión de plazo por riesgos. Los 107 días que requeriríamos, pues, ha sido un resultado del ejercicio que hemos hecho. Sí, acá simplemente para confirmar, y quizás Rodrigo me pueda responder. Nosotros en la revisión de la línea base vamos a tener un cronograma, digamos, considerando su duración restante propuesta, y un cronograma con la duración restante más la recomendación del TRA. ¿Es así? O sea, lo que vamos a tener dentro de un solo cronograma es una primera fecha de culminación sin riesgo, que viene determinada por la ruta crítica del proyecto, y que si no se presentan ninguno de los riesgos identificados y todo sale como hemos esperado, sería la fecha en la que terminaríamos el proyecto. Correcto. Después de este hito o de esta fecha, vamos a poner el TRA. Correcto. Y vamos a poner la fecha de culminación, objetivo, meta planeada del proyecto. Y es contra esa fecha que viene después del TRA que vamos a medir la performance, el desempeño del proyecto. Entonces es la fecha que va a ir a Power BI, que va a ser reportada como el objetivo para ese proyecto, después del TRA. Correcto. Y eso va a estar representado por una actividad. Correcto. Bueno, un hito, pero sí, va a estar representado Correcto. en el proyecto. Y cuando los proyectos reporten y digan, nosotros estamos estimando terminar el 12 de febrero, lo vamos a comparar contra esta fecha que se va a estimar ahora en el rebaseline, después del TRA, que será, digamos, el 5 de marzo. Entonces, el proyecto estima que va a terminar temprano con respecto a la fecha, y esa fecha incluye este plazo de TRA. Correcto. Gracias. ¿Alguna duda hasta acá en términos de análisis en tiempo? Sobre el baseline, disculpen. ¿Elder? Sí, buenas tardes con todos en la sala. ¿Cómo se va a plantear este proceso en el baseline? ¿Cuál proceso, Elder? Los días que se van a contabilizar. Como lo acaba de explicar Rodrigo. Dentro del cronograma se va a incluir un hito que representa este TRA recomendado. O sea, ¿perdón? ¿Será una parte en el stakeholder? Donde indica la WS, más o menos como stakeholder. Perdón, si la pregunta es en qué parte del cronograma lo mostramos, la actividad de TRA la podemos mostrar en la parte de gestión con los hitos principales del proyecto.
o en todo caso, si quieres, mira, podemos ver cuál es la zona más eficiente. Es un elemento nuevo, relativamente nuevo. La mayoría de los proyectos que están presentando, que están incluyéndolo, es en el activo, perdón, el WS en gestión, para poder identificarlo rápidamente en la parte superior de los cronogramas y no incluirlo dentro del grueso, que es la parte de ejecución propia. Yo sugiero que sigamos el mismo estándar que hemos trabajado con los proyectos de educación para no cambiar la metodología. Y si es mucho más sencillo, pues mejor mantenerlo como lo hemos reportado en los Y otros. lo que podemos hacer es enviar un ejemplo de dónde se ha puesto en educación para que le sirva de guía a todos los demás. Gracias, Rodrigo. Yo creo que eso sería una excelente idea. Ya. Yo disculpe, me tengo que retirar. Les agradezco a todos. Rodolfo se queda en caso tuvieran alguna pregunta adicional. Excelente, gracias, Rodrigo. A ustedes, Gracias, gracias. Rodrigo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Listo, Marisol, yo creo que pasemos a la parte de costos estamos conscientes del tiempo. Sí, bueno, igual justo ya hemos culminado con el cálculo del TRA. Ahora, la previsión de costos por riesgos. Básicamente acá lo que tenemos que tener en cuenta son los 3 elementos que nos van a dar finalmente el resultado de cuánto nos costaría cuánto nos costaría en términos de riesgos la ocurrencia de esto, ¿no? Acá justamente vemos que el resultado final, igual que en el anterior caso, fueron estos 107 días. Para este ejercicio nos va a dar un monto. En este ejercicio de Tumbes finalmente nos da 171.000 soles. Ahora, ¿de dónde sale esta cifra? Como dije, son 3 componentes. El primer componente va a ser el costo de retraso. ¿Cómo calculamos el costo de retraso? Muy simple. Simplemente hacemos la multiplicación de un costo diario. Esta cifra es brindada por el equipo de costos. El costo diario por los 107 días que hemos calculado del ejercicio anterior. Es decir, cuánto nos va a costar cada día adicional después de, se supone que debería haber culminado el proyecto, en el caso de la ocurrencia de estos eventos. En este caso, el costo diario va a ascender a 90.000 soles. ¿Es 90.000? Perdón. 800, sí. Bien. Entonces, ahora, ¿de dónde sale, digamos, el costo diario? Allí, de repente, el equipo de costos me pueda corregir, pero entiendo que hacen el cálculo por el pago a la planilla del personal, que va a estar justamente estos días adicionales en obra, el tema de la supervisión. Yes, Maricel, I can add on that. So there is a technical note that we issued on how you can calculate time-related charges. And there is a combination of the contractor's preliminaries, is like other costs that are like time-related, such as quality supervision or project management. So there is a technical note. I can send you the Aconex code. So there is a technical note that explains how this daily cost can be calculated in detail after the meeting. Perfecto, yo creo que sí, esa información nos puede ayudar. Entonces, allí justamente en la información que nos puede compartir Yanis, van a encontrar, digamos, el detalle de cómo es que se obtiene esta cifra. Pero para efectos del cálculo del CRA, como dije, eso nos da el equipo de costos, entonces lo calculamos, lo multiplicamos por el número de días y nos va a dar esta cifra final. De 90 millones. ¿Hasta allí hay alguna consulta? Bien, proseguimos entonces. Como dije, son 3 componentes. El primero lo acabamos de discutir. El segundo le vamos a llamar incertidumbre. Y para poder calcular la incertidumbre tenemos acá 3 elementos de control. Tomamos en cuenta la información que nos va a dar el equipo de costos en cuanto a obras, en cuanto a las tasas de proyecto o diseño y otros costos de desarrollo. Ahora, esa información, como dije, va a ser compartida por el equipo de costos. Adicional a esto, justamente, bueno, acá es la suma de estos 3 elementos de control multiplicados por
el porcentaje restante allí. De repente ahí el equipo de costos me podría indicar cómo es que obtienen bueno, en este caso el porcentaje real. Yo entiendo que es en base a las subcontrataciones restantes, ¿correcto? Yes. So this is the percentage of, so when you estimate the new baseline, there is a percentage of the cost that has been already allocated to subcontractors, and there is a percentage of the cost that is still to be estimated. So depending on the level of cost certainty that we have, we apply the realistic percentage. So for example, in this case, because we have only allocated 50% of the subcontracts, there is a higher level of uncertainty. So we could use a 20% uncertainty to the amounts that are still pending to be estimated to the subcontractors. And that percentage is going to give us a potential cost fluctuations to the costs that are estimated for subcontracts. And these fluctuations could be because prices might change, because the design information might not be sufficient. But the idea is like to understand what is the potential fluctuations of the estimated cost of the remaining baseline of what we haven't allocated to subcontractors. Correcto. No sé si es que hasta allí la información está clara. Justamente, digamos, lo que nos indica Yanis es el 50% de los subcontratistas, es decir, tenemos una alta incertidumbre. Y en ese caso, el porcentaje que ha indicado o que, digamos, ha evaluado el equipo de costos para el presente ejercicio es del 20% de incertidumbre. Sabemos de que a medida que el proyecto vaya avanzando, la incertidumbre, en teoría, debería ir disminuyendo. Es decir, al inicio va a ser muy alta y en este caso, sobre todo para los proyectos de soluciones integrales que, digamos, se encuentran en algunos casos en fases iniciales, pero en el caso de educación, en el caso de repente de algunos proyectos de salud que ya están, digamos, avanzando de manera un poco más rápida, la incertidumbre va a ser menor. Igual, como dije, todas estas celdas amarillas, la información es otorgada por el equipo de costos, por los líderes de costos, que también entiendo que algunos se encuentran presentes en la reunión. Y bueno, una vez de que se haga, digamos, el cálculo, que como dije, las fórmulas ya están en la plantilla, en este caso nos da el cálculo aproximado de este monto, 74. Hasta allí tenemos, ¿hay alguna consulta? Sí, buenas tardes. Sí, dime. Sí, y Yanis comentó que este porcentaje, tanto real como restante, es con respecto a las subcontrataciones que ya se tienen hasta el momento. Nosotros tenemos un Excel de costos en el baseline. Dentro de ello tenemos una hoja denominada Package Summary. ¿Vendría de esta hoja este porcentaje? A ver, allí Elvis o Yanis o Carlos, si es que nos pueden apoyar con esta consulta. Yeah. Yeah, if I understood the question correctly. A ver, si entendí bien la pregunta, la idea es que se tiene que entender cuál es el riesgo en los subcontratistas que todavía no han sido contratados, que todavía no han sido adjudicados, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes tienen que estimar que el costo de los trabajos va a ser 627.570.968. Esa es su línea basada, ese es el costo basado en el diseño. El 50% de ese costo ya ha sido acordado con los subcontratistas, es decir, eso no va a cambiar, porque eso ya es un costo fijo, ¿no? El otro 50% de ese costo total todavía tiene que ser asignado a algún subcontratista. Entonces, lo que nosotros queremos estimar aquí es la incertidumbre de ese otro 50%, a ver si va a subir. En este caso, como no tenemos suficiente información, hay un 20% de riesgo de que todos estos paquetes que todavía no han sido estimados por razones que no hemos podido identificar. Entonces, esa es la idea. Esa información con respecto a los paquetes que han sido aprobados se puede encontrar en el resumen de paquetes. En el resumen, usted en la lista de los contratistas que ya han sido contratados o que han firmado, que tienen los valores y todos los que todavía faltan. Entonces, ahí tenemos el porcentaje de toda la línea base propuesta para el proyecto que ya ha sido fijada.
ese es el 50% que ya ha sido fijado. El 20% de incertidumbre es algo que el especialista de costos o el gerente de proyectos va a tener que utilizar su pensamiento crítico para saber cuál es la fluctuación potencial que pueden tener estos paquetes basados en información de diseño. No sé si eso haya respondido a su pregunta. Sí, lo que Yanis nos comenta es cierto. La información viene directamente de la hoja propuesta de costos, no solamente el porcentaje, pero también los elementos de control que están en naranja, tanto de obras, tasas y otros costos de desarrollo, evidentemente vienen de los costos propuestos de esta revisión de la línea base. En el caso de esos porcentajes, como ya lo dijo Yanis, están en la hoja de resumen de paquete. Hay dos líneas, una que dice contratos aprobados con una porcentual y otra que dice contratos estimados con una porcentual. Evidente, entre mayor sea el número de contratos estimados y proyectados, implica que no están siendo aún adjudicados, por lo que la incertidumbre es alta, en tanto que se está haciendo una estima, no está, digamos, soportado por un contrato o no sea adjudicado. Entonces, al estar atado por una estima, puede que todavía tengamos variaciones en esos valores. ¿Listo? ¿Se respondió a la pregunta, Elvis? Sí, sí, me queda claro entonces que estos porcentajes vienen de esa hoja que tenemos en el Excel de costos. Correcto. Muchas gracias. Ese porcentaje, disculpen, es un porcentaje del presupuesto estimado. O sea, va a formar parte del presupuesto estimado. Sí, es del propuesto. O sea, se va a adicionar en la parte presupuestal, en la parte del TRA. Es correcto. Lo que muestra el TRA será la cantidad de días y este será su presupuesto. No, acá estamos usando esos porcentajes para interpretar el nivel de incertidumbre que aún tenemos atados a esos contratos que están estimados y proyectados y que no han sido adjudicados. Para eso utilizamos estos porcentajes, son referenciales. El porcentaje en la línea 3K, que es el 20% en el ejemplo que tienen en pantalla, es el porcentaje que deben evidentemente ustedes analizar, acorde obviamente a la información actualizada que ya están evidenciando en sus paquetes. ¿Cuánto más podrían ustedes ver en variación en esos precios? Eso es lo que estamos tratando acá de analizar. Entonces, cuando nosotros analizamos analizamos reservas en tres componentes. 1, prolongación, que está evidentemente atado al tiempo. 2, incertidumbre, que está atado a estimas. Tenemos una propuesta de un costo. ¿Cuánto más puede variar en el futuro si yo adjudico esos contratos a un precio mayor o menor? Porque también puede ser que pueda generar ahorro. Y 3, evidentemente los costos directos asociados a la ocurrencia de los riesgos, que es el tercer componente que va a agregarse a esta reserva de costos. ¿Listo? Maricel ya explicó el primero, que es prolongación, el segundo, incertidumbre, que evidentemente la forma más, digamos, sensata de atarla es con el porcentaje residual de esos contratos estimados, y el tercero va a ser evidentemente ya los costos directos de la propia ocurrencia de los riesgos que ustedes identifiquen. ¿Listo? ¿Alguna otra duda acerca de incertidumbre? Listo. Entonces pasemos al componente número 3. Bueno, Andrea tiene una pregunta que dónde se encuentran los valores de obras, tasas de proyecto y costos de desarrollo. En la hoja de costos, en el resumen se llama Baseline Summary. Ahí puedes encontrarlos. Y si se dan cuenta en ese resumen, también van a encontrar, adicional a esos tres, una línea que se llama riesgos, que es la columna que va, o la fila que va a ser alimentada por este ejercicio, en adición a la inflación y al IGB. No sé, Maricel, si tengas quizás ahí el ejemplo de limón que teníamos precisamente
una hoja de costos como para asegurarnos que es claro para toda la audiencia. Sí, ahí justo estaba hablando, estaba con el micro apagado. Sí, a ver, denme un segundo, justo estaba buscando ese Excel. Andrea, la hoja de costos pertenece a las plantillas que se utilizan para el ejercicio de revisión de la línea base y pues evidentemente los líderes de costos tienen acceso a esa hoja donde tienen todo el detalle de los costos propuestos y evidentemente el desglose para cada uno de esos rubros que tenemos en la hoja de riesgos. Ya Maricel va a abrir un ejemplo para clarificar. Acá está. Esta es, entiendo, la plantilla que utilizan para para costos, ¿correcto? Con todas estas pestañas. Correcto, Maricel. Listo. Ahora, la consulta era dónde se obtiene la tasa del proyecto, a qué hoja se refiere para sacar los costos. Bueno, justamente acá estamos en Baseline Summary y acá podemos ver dentro de los diferentes elementos de control tenemos a riesgo. Como podemos ver en pantalla. Ahora, ojo que estos riesgos, que ya tuvimos la consulta antes, no se le aplica el cálculo del IGB. Como vemos, hay otro elemento de control, otro elemento de control en el que ya se calcula el IGB para todos los componentes. Hasta Sí, ahí eso es está una claro. buena clarificación, Maricel. Nuestro análisis y nuestra cuantificación de riesgos directos excluye el IGB. Correcto. Eso se debe hacer por separado. Ya eso se está considerando un elemento aparte. Justamente, por ejemplo, para el caso de salud, en este caso es el ejercicio que hicimos con el Centro de Salud de Limón, tuvimos una consulta que es sobre el costo excepcional de obra COVID-19 por un monto inicial, bueno, es un riesgo de construcción, pero que en su momento, cuando coordinamos justamente con el equipo de costos, justamente evaluaron incluir este monto en otro elemento de control. Entiendo que en Works, ¿correcto? María Facino. Sí, tengo entendido que para educación se incluyó dentro del control del elemento de Works, pero eso es algo que pues, el equipo de costos debe clarificar dónde se debe considerar. Correcto. Bien, entonces, no sé si esto ha respondido a tu pregunta. Sí. Sí, todo lo que tiene que ser COVID u otros riesgos se tiene que ser incluido en el riesgo. El elemento de obras solamente debe calcular cuál es el costo real de las obras basados en el diseño que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos algún riesgo asociado al COVID, eso debería ser identificado como un riesgo y el precio debería ser asignado ahí si es que es un riesgo futuro. Si es un riesgo que ya se ha materializado, por ejemplo, que eso es lo que pasó en el equipo de educación, porque el costo aumentó debido a que algunos de los riesgos del COVID-19 ya se habían materializados. Ese costo ya ocurrió. Ya ha sido ocurrido para el contratante, la RCC. Entonces eso fue incluido en el precio del contratista, pero si nosotros pronosticamos que va a haber mayor impacto del costo, eso debe ser incluido en el elemento de riesgo. En general, cualquier aumento en el costo en el futuro, porque ocurre algo, debería ser incluido en el elemento de riesgo. Los otros elementos como obras, proyectos, eso se solamente incluye en el costo según el diseño. Todo lo que tenga que ver con el futuro tiene que ser incluido en riesgos. Entonces, Yanis, solamente para aclarar, hay un elemento de costo dentro de lo que es la hoja de resumen.
Hay un elemento que se llama costos excepcionales por COVID. En este caso son 101 millones de soles. Perdón, 101.000 soles. ¿Dónde asignan esto? Lo asignan en lo que es la... eso lo ponen en el análisis del CRA y el TRA. Sí, los FUR no son parte de la línea de bases. Nosotros tenemos el resumen FUR, es porque el MEF ahí utiliza el MEF para establecer su presupuesto. Y como ustedes han visto, el FUR está ahí, porque esto no es parte del sistema peruano. Entonces, yo creo que en este caso, nosotros potencialmente estamos poniendo el costo por COVID o un costo que se va a incurrir en el futuro por el COVID. Entonces, el FUR solamente está para referencia, pero no es parte de la gestión de riesgos, porque eso no tiene, el FUR solamente tiene que ver por el financiamiento del MEF, pero nosotros no lo reconocemos. Entonces, tú me estás diciendo que si nosotros tenemos una exposición de riesgo relacionada al COVID, tiene que ser puesto en la hoja del CRA. Sí, si es en el futuro tiene que estar en riesgo. Así es algo que ya ocurrió, tiene que estar en trabajos. Cualquier cosa que tenga que ver como futuro está en riesgo. Ok, entonces estamos en la misma página. Entonces, ¿crees que podrías enviar esa nota aclaratoria al equipo, a Carlos, para aclarar este punto? Sí. En ese caso, la línea que aparece en el CRA L1 es el monto que aparecerá en el baseline summary en la línea de riesgo. ¿Listo? Ok. Maricel, hazme un favor, simplemente para dar el ejemplo, ve a Package Summary Sheet en costo y muestra el porcentual que estábamos hablando, por favor. Package Summary. Después de Group Element. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí. Ve al final de la hoja. Ok. En este caso, en la línea 140 y en la línea 141 tienen los porcentuales de los contratos aprobados y de los que aún están estimados o proyectados. En el caso particular de este proyecto, evidentemente la incertidumbre debe ser casi que mínima en términos de incertidumbre, porque casi todos los están aprobados y este es un proyecto que está ya por completarse. Entonces, el valor asignado en el tema de incertidumbre debe ser casi que nulo, porque el costo propuesto ya debe tener casi que considerados todos los costos previstos para finalizar el proyecto. ¿Listo? En el caso de que el porcentaje sea alto, evidentemente la incertidumbre es alta y se requerirá tener una reserva para esas potenciales variaciones que se derivan evidentemente del delta de la estimación versus la adjudicación. ¿Listo? ¿Es esto claro para todos? Hola, José, cuéntanos. María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias, José. Un favor, ¿ustedes creen que con estos datos que tenemos en este ejemplo, que estaba siendo bastante didáctico para nosotros, puedan indicarnos, por ejemplo, con estos porcentajes de contratos aprobados y estimados, cómo sacarían ustedes la incertidumbre para tener todos el mismo procedimiento? Yanis. Yeah, so this one depends on your understanding of the... todo depende de cómo usted entienda el diseño, qué tan completo está el diseño. Normalmente se pondría 0%, es decir, en este caso viene a ser que hay 2% del costo que todavía falta estimar. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre? Que es de 2 a 5%. Esto va a permitir una pequeña previsión, porque esta es una pequeña porción que todavía falta de ser asignada. Pero eso ya es su criterio, de ustedes consideran cuál va a ser la incertidumbre y va a ser el diseño que se le va a dar a los subcontratistas y qué es el paquete que falta adjudicar. Así que en general, basados en la información del diseño y viendo el porcentaje que puede variar entre 2 y 20%,
Entonces, ese yo diría que sería la práctica estándar, ¿no? Entonces, en este caso, dicen que ya se han asignado 98%, entonces se puede asignar un 2% a los contratos que aún no han sido asignados. Si le pones 20%, le dará mucha asignación, pero la idea es que si tienes alguna fluctuación de costo en el futuro, no tengas que justificarlo ante la Junta de Cambios tan detalladamente como lo ha hecho hasta ahora. Porque tú vas a decir, ok, debido al que faltan elementos de diseño, brechas del diseño, todavía falta estos. Pero eso se puede cubrir a través de la previsión. No sé si eso responde a la pregunta. José. Sí, gracias. Sí, me parece, sí, a ver si entendí. Entonces, dados estos datos que tenemos de contratos aprobados y contratos estimados, ya viene un poco nuestro criterio para poder definir cuánto podría ser esa incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yes. So based on your understanding. Básicamente, lo que tú entiendes del diseño y cómo va a avanzar el diseño, qué tan todo se ha complicado, y ustedes pueden aplicar la incertidumbre relevante. Si tú consideras que el diseño no ha sido completado para esos poquitos paquetes que quedan, tú puedes ponerle 100% porque el contratista no te ha dado suficiente información o no le daría suficiente información a los subcontratistas, lo cual podría aumentar las cosas. Entonces, ustedes tienen que entender cuál podría ser asignado de acuerdo a lo que tú sabes cuánto se ha completado el diseño. Pero en general, este porcentaje de incertidumbre va entre 2 y 20%. Disculpen, complementando la pregunta de José Sirena, si uno ya tiene el hito donde se ha indicado 10 días, ¿cuál sería ahí la forma de interpretar esos porcentajes? Ya entendiéndose de que ya estamos en etapa de penalidad. So, if, for example, A ver, si por ejemplo, si ustedes ya asignaron a todos los contratistas, no va a haber ninguna incertidumbre porque ya asignaron a todos los contratistas. Pero si quieres decir que todavía, digamos, el proyecto son 37 millones y 1 millón de estos 37 todavía está siendo estimado, tú puedes aplicar la incertidumbre de 2% a ese millón, porque ese millón podría ser 1.2 para cuando se firme a este subcontratista, porque puede que haya subido los precios, porque tal vez faltó o hubo información que no se consideró en el diseño al momento de la procura. Entonces, el porcentaje que tú le aplicas a ese para lo que todavía, a los contratos que todavía faltan por asignar. Y ese riesgo potencial va a variar entre 2 y 20%. Eso es todo. Maricel, ¿podemos movernos al último elemento de la estimación de costos, por favor? Entiendo de que ya quedó claro justamente la consulta sobre estos porcentajes. Igual, digamos, esto va a hacer también, o pueden, digamos, hacer mayores consultas al equipo de costos, tanto a Carlos Montalva como a Yanis, pero es un poco para que puedan ver a partir de dónde sale la información. Bien, entonces, recapitulando un poco para poder calcular la previsión de costos, como dije, son 3 elementos los que tomamos en cuenta. El primero, que es justamente el costo diario, la multiplicación de los 107 días por el monto que nos facilita el equipo de costos. El segundo, que es a partir de la incertidumbre, y esa incertidumbre, digamos, es calculada en base a los subcontratistas restantes y digamos, al elemento de incertidumbre que podríamos tener, y bueno, esto a evaluación de los especialistas en costos. Y por último, el tercero, que es el costo directo de los riesgos. Ahora, nosotros hemos hecho el ejercicio de haber identificado los riesgos justamente para el cálculo de los días, y vamos a utilizar este mismo insumo para hacer el cálculo de cuánto me costaría este evento si es que llegase a ocurrir. Ahora, sabemos de que en este caso sí hay un costo asociado para cada uno de los eventos,
Sucede que también en algunos riesgos es posible no, digamos, poder cuantificarlo o no se requiere una cuantificación, pero en la mayoría de casos sí, digamos, es necesario poder contar con esta información y es factible de poder obtenerla. Por ejemplo, tomemos el primer evento que habíamos evaluado, que es el retraso e incumplimiento en actividades de estudios básicos de ingeniería. ¿Cómo podemos calcular el monto de los retrasos? Digamos, en cuánto nos impacta este evento en caso de que ocurriese. Acá tenemos 3 columnas. La primera, la metodología del cálculo de costes, donde justamente nos va a ayudar a explicar cómo es que vamos a tener este monto. Por ejemplo, para el primer evento nos indican que sería el costo de los estudios complementarios y nuevos de topografía, geotecnia e hidráulica en campo. Entonces nosotros, digamos, como equipo de riesgos, confiamos en que este monto que nos dan acá, el 1.350.000, es el costo de estos estudios complementarios. El siguiente ejemplo, probable incumplimiento con los plazos de entrega de avances en ingeniería de diseño. Acá se ha calculado un costo probable de 2 millones. ¿De dónde sale este monto? Es por la solicitud de eventos compensables para el proyecto. Siguiente ejemplo para poder ver algunos más. Por ejemplo, dificultades en el desarrollo de las actividades de interacción del área social con poblaciones, básicamente el grupo social o de stakeholders. ¿Cuánto me costaría este evento en el caso de que ocurriese? En el caso de que efectivamente tengamos estas dificultades con la interacción de los stakeholders, 160.000. ¿De dónde obtengo este dato? Porque es a partir del cálculo de la contratación de nuevos operadores, de relaciones comunitarias, incremento de personal, básicamente de los recursos. Entonces, por cada uno de los eventos yo tengo que efectivamente hacer una estimación de cuánto es que esto me estaría costando en el caso de que este riesgo ocurriese. Por ejemplo, en los temas de IAPRO, y esto va para todos los miembros de los equipos de soluciones integrales, básicamente es la contratación de una empresa que me pueda realizar el IAPRO. Entonces, ¿cuánto me costaría esto? 320.000 soles. Y así por cada uno de los eventos. Una vez de que yo he estimado los costos por cada uno de mis eventos, también he indicado digamos, a partir de dónde sale este monto, para poder también nosotros tener una idea de dónde sale la cifra, hacemos el cálculo de la contribución. ¿Cómo hacemos el cálculo de la contribución? Para eso voy a disminuir mi página para que podamos ver. Un segundo. Es a partir del peso. Entonces, al peso nosotros le vamos a dar un porcentaje, en este caso un 25%, y esto va a ser para todos los casos, multiplicado por el costo probable. Y a partir de allí justamente nos da la contribución, que en este caso es de 1.012.500 soles. Y así, digamos, por cada uno de estos. ¿Por qué el 25%? Entiendo que esto es a partir, digamos, de las buenas prácticas, que, digamos, han realizado en ejercicios anteriores. Está basado prácticamente en la matriz de riesgos que tenemos en la organización, donde cualquier riesgo que es catalogado alto por su severidad tiene una probabilidad mayor al 70%. Entonces, si multiplicamos 3, que sería el peso mayor en este ejemplo, por 25 nos daría 75. En ese caso, la contribución que yo tengo para este evento debe ser mucho mayor, porque dado que su probabilidad de ocurrencia es alta, muy probablemente yo debo asegurarme que tengo reservas suficientes para cubrir esa ocurrencia. En el caso de que los montos son elevados. Sí, por eso la contribución evidentemente es dependiente del peso. Si el peso es menor, pues la contribución va a ser más baja, porque yo ahí estoy haciendo una interpretación que puede ser que para si manejo adecuadamente la ocurrencia o las acciones de mitigación, este evento podría manejarse, no ocurrir, y evidentemente no tendríamos ni el sobrecosto ni el tiempo adicional. Acá una salvedad: nosotros no necesitamos
o no necesariamente cada riesgo que vamos a identificar va a tener un costo asignado. Puede ser que algunos de los riesgos que hayamos identificado solo tengan un impacto en términos de tiempo y no necesariamente nos generen impactos en costos. Si por algún motivo estuviesen ligados a temas de a impactos de costos ligados de la prolongación, pues en este caso ese ya estaría de alguna manera absorbido o representado por el elemento 1, que es el costo de prolongación, que viene obviamente derivado del ejercicio del TRA. No, los costos probables lo debe realizar el proyecto. Nosotros evidentemente necesitamos hacer nuestra evaluación independientemente de lo que diga el contratista, porque nosotros acá no estamos evaluando el contrato, estamos evaluando el proyecto como tal, todo el alcance, incluido aquellas actividades que también nos pertenece a nosotros como ARCC ejecutar. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la cadena de suministros. Es posible que la cadena de suministros sufra restricciones considerando alta demanda de proyectos, escasa capacidad de operadores logísticos. Acá le han colocado un peso muy bajo, 1. Entonces, justamente haciendo el cálculo con la fórmula que tenemos acá, claro, acá estaríamos calculando 25% del monto. Por eso es que nos sale un monto muy bajo. Entonces, como dije, esta fórmula está directamente relacionada solamente a la columna de peso, es decir, de la criticidad o las actividades de la ruta crítica. Y bueno, finalmente, haciendo el cálculo con todos los montos que tenemos, nos sale un total de 7 millones, a ver un segundo para que puedan ver mejor. Y este número, resultado de la suma de toda la contribución, es el tercer elemento que va a considerar el monto total. Entonces va a ser la suma del costo de retraso, que ya lo hemos explicado, de la incertidumbre, con lo cual revisamos también la plantilla de costos, y finalmente de los costos directos de los riesgos, es decir, de la suma total de la contribución de todos nuestros eventos. Y esto es lo que nos costaría justamente la ocurrencia de todos nuestros riesgos. Hasta allí, y bueno, digamos, ya hemos finalizado la presentación. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, lo que sí me gustaría señalar y enfatizar es, como lo dije al inicio, si bien este ejercicio lo estamos realizando en el marco del baseline, justamente para soluciones integrales, para el caso de salud, y estamos culminando con educación, esto no termina allí. Este ejercicio se va a hacer de manera periódica, probablemente estamos calculando que una vez por mes. ¿Por qué? Porque es necesario poder ir actualizando estas cifras, estos números. Probablemente más adelante, cuando se tenga más certeza, justamente como dije, y tengamos, digamos, mayor número de subcontratistas ya trabajando para nosotros, cuando tengamos una menor incertidumbre, sabemos de que tanto el número de días como el monto total de previsión van a ir disminuyendo. Entonces, este ejercicio y este mensaje va sobre todo para nuestros campeones de riesgo, porque vamos a estar en coordinación constante con ustedes para que puedan ir actualizando. Una vez de que la plantilla ya exista para cada una de sus intervenciones, es necesario hacer la revisión periódica, es necesario poder coordinar justamente con el equipo de planificación, con el equipo de costos, poder tener la información, digamos, actualizada, y saber de que de repente, si nos encontramos en fases más adelantadas del proyecto, ya no van a ser 107 días adicionales. En teoría deberían ser muchos menos. Entonces es necesario poder, digamos, colocar la información, y no solamente eso, sino también evaluar si es que hay otros riesgos que de repente podamos identificar. A la fecha, para el proyecto de Tumbes, hemos identificado 12. Quién sabe, más adelante, sobre todo cuando iniciemos la etapa de construcción, sabemos de que pueden saltar muchos más eventos de que nos pueden impactar, y es necesario que los consideremos para hacer este cálculo. Maricel, una salvedad ahí, sí, y simplemente para clarificar, esos números que estamos calculando se convierten en la reserva disponible para ustedes en términos de días y costos. Y la única manera de que ellos disminuyan es cuando se da una ocurrencia y esa ocurrencia sea aprobada
y regularizada vía cambios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir regularizada vía cambios? Que cuando de alguna manera este riesgo se convierta en un problema y genere un extra costo o un extra tiempo, ustedes ya puedan ir a junta de cambio justificando que este evento había sido identificado y para cada evento se tenía una asignación en tiempo y costos. Eso va a facilitar ¿qué? Va a facilitar el proceso de gestión de cambios y va a facilitar evidentemente la trazabilidad de la información en el futuro en cuanto se refiere a justificar cambios en tanto sus presupuestos como en sus cronogramas. ¿Listo? Entonces se convierten prácticamente en un número de días y en un monto en soles que van a estar disponibles ustedes de alguna manera para el proyecto, para poder usar de manera proactiva en cubrir esas ocurrencias. ¿Listo? Entonces de eso se trata este ejercicio y cuando nos referimos a que hay que revisar esta información constantemente es simplemente seguir con el monitoreo de estos eventos para determinar si finalmente ocurren o no, evidentemente al ejecutarlos, ¿no? Al ejecutar las actividades. Una vez que ellos expiren, pues evidentemente, y si no ocurren, pues se tomará la determinación de si la reserva, pues obviamente que está comprendida para ese evento, se debe liberar o se mantiene. En lo ideal es que hasta que se agote la reserva o que hasta se acabe el proyecto, pues esa reserva esté, digamos, en gestión propia del proyecto para hacer el uso, no solamente para responder a estos dos eventos, sino como lo dice Maricel, sino para otro tipo de eventos que quizás en el momento no capturemos, pero que también tienen la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, nada, simplemente para recordarles que la documentación que hemos estado viendo hoy está toda en Aconex. Yo les he estado enviando en el chat tanto los documentos en PDF como las referencias para que ustedes también lo consulten directamente en Aconex. Importante siempre estar pues al tanto de actualizaciones de las plantillas y evidentemente tanto el equipo de costos como de planificación y riesgos de la PMO estarán disponibles para los 3 sectores para hacer la resolución de dudas. Y evidentemente esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso que evidentemente las dudas van a salir en el momento que ustedes estén haciendo sus análisis, entonces no se queden con que con esta presentación nosotros estamos asumiendo que todo está claro, estamos disponibles mediante los canales también de comunidad de práctica para responder todas sus dudas. ¿Listo? ¿Algún otro comentario adicional que quiera hacer alguien en sala antes de concluir con la sesión?